Che, pibe, después viene de ese Cali que, bueno, juega Copa Libertadores con muy buen suceso para lo que era el fútbol de Cali con los años que no se clasificaba. Claro. Llegás a Europa, a un país de otro idioma, con otro sistema de entrenamiento, con otro clima. ¿Te costó la adaptación del Montpellier? Sí, yo de ahí en el Deportivo Cali estaba en la selección colombiana y venimos a representar a Colombia en la Copa América aquí en Buenos Aires. Escogen el mejor. ¿El 87? Sí, el mejor jugador del campeonato. A Iguarán, el goleador del campeonato, el profesor Maturana, el mejor técnico. En ese periodo, de ahí viene Montpellier y se interesa en mi persona, en el 87. En ese mismo periodo no me vende, sino me vende el año siguiente. ¿A ustedes lo deja fuera Chile? Claro. Que estaba clasificado por... Claro. saltó una ronda. En la semi. Perdemos con Chile 2-1 en tiempo extra. Ahí jugamos el tercer puesto con Argentina. Con Argentina. Que le ganamos 2-1. Y ahí me voy para Europa en el 88. Los primeros 6 meses fue muy duro por el cambio de todo. Cambio de clima, cambio de idioma, jugadores. ¿Ya tenías gurises chicos ahí, pibe? Sí. Ya tenías los más chicos, sí. O sea, los más grandes de hoy ya sí, los tenías. Ya yo los tenía, claro, porque ellos estaban en Cali. De ahí de Cali me voy con ellos. Pero los primeros 6 meses me dio duro el cambio de todo, adaptación, como decimos nosotros en el fútbol. Pero bueno, el idioma del fútbol es uno, el idioma de lo que se hable fuera es complicado. Sí, no, más el estilo de vida que uno tiene, o que uno tenía en la época. Pero según los primeros 6 meses, bueno, pero después de los 6 meses ya me adapté. Y pasé y disfruté. Fueron 3 años hermosos que pasé en Montpellier. El presidente me quería mucho, me quiso mucho, la gente empezó a coger cariño, fui mostrando el estilo de juego que tenía y la gente se enamoró y duré los 3 años allá. De ahí pasé en el 89. Sí. 89, jugué 88, 89, 90, 91. Después del Campeonato Mundial del 90, pasé el 91, pasé a Valladolid. Fuiste para el 92 para Valladolid. A Valladolid. Yo jugué 3 años en Montpellier y 1 año en Valladolid. Pibe, tenés, o sea, presencias en Copas Américas importantes, a pesar, digo, en una Colombia de la época dorada, que fue la del 90, donde tenía un equipo realmente impresionante, donde hacen un mundial verdaderamente bueno. ¿Pensás que puede llegar a ser irrepetible esa generación, pibe? No, esa generación fue una época muy buena del fútbol colombiano. Por las Copas Américas que jugamos, nosotros perdimos, como digo, la semifinal 87 con Chile y después volvemos a perder en el 93 la semifinal con Argentina. Que a la potre el campeón. Claro, ellos juegan con México. Seguro. Nos fuimos a penalti y Goico le tapa el penalti a Aristizábal. Si Aristi lo metía, pasábamos nosotros a la final. Esas fueron las 2 más cercanas que tuvimos. Las otras 3 que nos eliminaron en Brasil, que fue la 91. No, la 91 fue en Chile. Que la ganó Argentina. La Argentina también nos eliminaron. En el 89 en Brasil y la de Uruguay, que tuvimos, esa fue la última, la del 95. La del 95. Pero la más cercana fue esa. Y la gente se identifica por uno es por la forma de juego de esa selección, de los jugadores que salió de esa camada. Y más la complementamos con la ida a los mundiales. Usted sabe que Colombia no es un país de ir a los mundiales seguidos. Seguro, sí. Después del 62, que fue la primera asistencia al campeonato mundial, entre esta camada. Vamos al mundial del 90. Hacer 90, 94 y 98. 94 y 98 seguidos. Seguido. Entonces la gente identifica esa selección por la forma de juego, por la forma que conseguimos ir a los mundiales. Y entonces lo identifica, pues es una camada muy buena que ha dejado una identificación del fútbol colombiano. Pero ya después de eso duramos 16 años sin ir a un campeonato mundial y aparece esta generación que está ahora. Seguro. Pibe, hay una fecha que es el 5 de septiembre del 93. Sí, a ver si te acordás. Sí, claro. A ver, contale a la gente. Una de las fechas históricas del fútbol colombiano. Es como una fecha patria, digamos. Claro. Porque ganarle 5-0 a Argentina en el Monumental. Y no por un partido amistoso, un partido de eliminatoria. El que ganaba clasificaba. Y nosotros ganamos 5-0 jugando bien al fútbol. Y venimos nosotros y clasificamos directamente y mandamos a Argentina al repechaje con Australia. Y entonces eso quedó en la historia. Y no quedó en la historia solamente porque ganamos 1-0 o empatamos y que fuimos al Mundial. No, fue por los goles.
5-0. Argentina, eso quedó en la Además, historia. es la única vez que Argentina recibe 5 goles en una eliminatoria desde que existe. No, y allá. Sí, sí, y encima en el Monumental. No fue en Colombia y no fue en otras partes, fue en el Monumental. Entonces ahí está. Esa fecha es histórica para el fútbol colombiano, para el fútbol mundial, porque la gente se acuerda todavía. Todavía. Y eso para uno que estuvo ahí, que lo vivió de la manera como se hizo, uno de satisfacción. Pibe, ahí sentiste el silencio, ¿no? Hombre, eso es hermoso. Son de esos momentos que te quedan en el corazón del futbolista. Glorioso. Momento glorioso. Que uno dice. Y quedó a la historia. Ver eso así, Así. en total silencio. No, y la gente después reconoce. El aplauso. El reconocimiento de jugar bien al fútbol. Eso fue lo que hizo el aficionado de Argentina ese día. Reconocer la manera como nosotros jugamos al fútbol ese día. El público de Argentina está aplaudiendo a Colombia. Se pusieron de pie. Están aplaudiendo a Colombia. Aquí en el Monumental de River. Colombia sale aplaudida. 5 goles Colombia, Argentina 0. Y después lo complementamos con la efectividad de los goles. Claro, Pero eso está en la historia de nosotros. por supuesto. Eso está en la historia de esa generación. Claro, porque hay países que han descrito la historia de otra manera. Sí, claro. O sea, ustedes no han podido obtener un campeonato del mundo. Claro, claro. Lo hablábamos con amigos del fútbol, como hablamos siempre. Sí, que es una virtud que tiene Brasil, que la tiene Argentina y que gracias a Dios la tenemos nosotros. Claro. Pero digo, para los países que no han podido obtener el ser el mejor del mundo, hay hitos dentro de la carrera y de la historia de cada uno. Claro, y ese claro. es uno marcado. Ese es uno marcado para sin nuestro lugar a país, dudas. para nuestro país, porque nosotros, si sacamos cuenta, Brasil ha ido a todos los países, a todos los mundiales. Argentina creo que faltó uno. Creo que Uruguay también faltó a uno. Nosotros hemos faltado más, ya faltamos 2. Bueno, nosotros llevamos 4. 4 participación. Entonces la camada de nosotros, 5 ahora con esta que fue en el Mundial 2014, sí, quinta. Entonces la generación de nosotros, ¿qué hizo eso? Darle un reconocimiento, una identidad al fútbol colombiano, de que sí se podía ir a los mundiales, de que sí se podía jugar bien al fútbol. Entonces nuestra generación, eso es lo que tenemos. De los jugadores que salió de esa camada. Y más la complementamos con la ida a los mundiales. Usted sabe que Colombia no es un país de ir a los mundiales seguidos. Seguro, sí. Después del 62, que fue la primera asistencia al campeonato mundial, entre esta camada. Vamos al mundial del 90. Hace 90, 94, 98. 94, 98 seguidos. Seguido. Entonces la gente identifica esa selección por la forma de juego, por la forma que conseguimos ir a los mundiales. Y entonces lo identifica, pues es una camada muy buena que ha dejado una identificación del fútbol colombiano. Pero ya después de eso duramos 16 años sin ir a un campeonato mundial y aparece esta generación que está ahora. Seguro. Pibe, hay una fecha que es el 5 de septiembre del 93. Sí, a ver si te acordás. Sí, de claro. A ver, contale a la gente. Una de las fechas históricas del fútbol colombiano. Es como una fecha patria, digamos. Claro. ¿Por qué ganarle 5-0 a Argentina en el Monumental? Y no por un partido amistoso, un partido de eliminatoria. El que ganaba clasificaba. Y nosotros ganamos 5-0 jugando bien al fútbol. Y venimos nosotros y clasificamos directamente y mandamos a Argentina al repechaje con Australia. Y entonces eso quedó en la historia. Y no quedó en la historia solamente porque ganamos 1-0 o empatamos y que fuimos al Mundial. No, fue por los goles. 5-0. Argentina. Eso quedó en la historia. Es la única vez que Argentina recibe 5 goles en una eliminatoria desde que existe. No, y allá. Sí, y encima en el Monumental. No fue en Colombia y no fue en otras partes, fue en el Monumental. Entonces ahí está. Esa fecha es histórica para el fútbol colombiano, para el fútbol mundial, porque la gente se acuerda todavía. Y eso para uno que estuvo ahí, que lo vivió de la manera como se hizo, uno de satisfacción.
Pibe, ahí sentiste el silencio, ¿no? Hombre, eso es hermoso. Son de esos momentos que te quedan en el corazón del futbolista. Glorioso. Momentos gloriosos. Que uno dice. Y quedó a la historia. Ver eso así, Así. en total silencio. No, y la gente después reconoce. El aplauso. El reconocimiento de jugar bien al fútbol. Eso fue lo que hizo el aficionado de Argentina ese día. Reconocer la manera como nosotros jugamos al fútbol ese día. El público de Argentina está aplaudiendo a Colombia. Se pusieron de pie. Están aplaudiendo a Colombia. Aquí en el Monumental de River. Colombia sale aplaudida. 5 goles Colombia, Argentina 0. Y después lo complementamos con la efectividad de los goles. Claro, Pero eso está en la historia de nosotros. por supuesto. Eso está en la historia de esa generación. Claro, porque hay países que han descrito la historia de otra manera. Sí, claro. O sea, ustedes no han podido... Ganaba, clasificaba. Y nosotros ganamos 5-0 jugando bien al fútbol. Y venimos nosotros y clasificamos directamente y mandamos a Argentina al A la repechaje repechaje con con Australia. Y entonces eso quedó en la historia. Y no quedó en la historia solamente porque ganamos 1-0 o empatamos y que fuimos al Mundial. No, fue por los goles. 5-0. Argentina. Eso quedó en la Además, historia. es la única vez que Argentina recibe 5 goles en una eliminatoria desde que existe. No, y allá. Sí, y encima en el Monumental. No fue en Colombia y no fue en otras partes, fue en el Monumental. Entonces ahí está. Esa fecha es histórica para el fútbol colombiano, para el fútbol mundial, porque la gente se acuerda todavía. Todavía. Y eso para uno que estuvo ahí, que lo vivió de la manera como se hizo, uno de satisfacción. Pibe, ahí sentiste el silencio, ¿no? Hombre, eso es hermoso. Son de esos momentos que te quedan en el corazón del futbolista. Glorioso. Momentos gloriosos. Que uno dice. Y quedó a la historia. Ver eso así, Así. en total silencio. No, y la gente después reconoce. El aplauso. El reconocimiento de jugar bien al fútbol. Eso fue lo que hizo el aficionado de Argentina ese día. Reconocer la manera como nosotros jugamos al fútbol ese día. El público de Argentina está aplaudiendo a Colombia. Se pusieron de pie. Están aplaudiendo a Colombia. Aquí en el Monumental de River. Colombia sale aplaudida. 5 goles Colombia, Argentina 0. Y después lo complementamos con la efectividad de los goles. Claro, Pero eso está en la historia de nosotros. por supuesto. Eso está en la historia de esa generación. Claro, porque hay países que han descrito la historia de otra manera. Sí, claro. O sea, ustedes no han podido obtener un campeonato del mundo. Claro. Lo hablábamos con amigos del fútbol, como hablamos siempre. Sí. Que es una virtud que tiene Brasil, que la tiene Argentina y que gracias tiene a Dios Uruguay. la tenemos nosotros. Claro. Pero digo, para los países que no han podido obtener el ser el mejor del mundo, hay hitos dentro de la carrera y de la historia de cada uno. Claro, y ese claro. es uno marcado. Ese es uno marcado para sin nuestro lugar a país, dudas. para nuestro país, porque nosotros, si sacamos cuenta, Brasil ha ido a todos los países, a todos los mundiales. Argentina creo que faltó uno. Creo que Uruguay también faltó a uno. Nosotros hemos faltado más, ya faltamos 2. Bueno, nosotros llevamos 4. 4 participación. Entonces la camada de nosotros, 5 ahora con esta que fue en el Mundial 2014, sí, quinta. Entonces la generación de nosotros, ¿qué hizo eso? Darle un reconocimiento, una identidad al fútbol colombiano, de que sí se podía ir a los mundiales, de que sí se podía jugar bien al fútbol. Entonces nuestra generación, eso es lo que tenemos. 5-0. Argentina, eso quedó en la Además, historia. es la única vez que Argentina recibe 5 goles en una eliminatoria desde que existe. No, y allá. Sí, y encima en el Monumental. No fue en Colombia y no fue en otras partes, fue en el Monumental. Entonces ahí está. Esa fecha es histórica para el fútbol colombiano, para el fútbol mundial, porque la gente se acuerda todavía. Todavía. Y eso para uno que estuvo ahí, que lo vivió de la manera como se hizo, uno de satisfacción. Pibe, ahí sentiste el silencio, ¿no? Hombre, eso es hermoso. Son de esos momentos que te quedan en el corazón del futbolista. Glorioso. Momentos gloriosos. Que uno dice. Y quedó a la historia. Ver eso así, Así. en total silencio. No, y la gente después reconoce.
El aplauso. el reconocimiento de jugar bien al fútbol. Eso fue lo que hizo el aficionado de Argentina ese día. Reconocer la manera como nosotros jugamos al fútbol ese día. El público de Argentina está aplaudiendo a Colombia. Se pusieron de pie. Están aplaudiendo a Colombia. Aquí en el Monumental de River. Colombia sale aplaudida. 5 goles Colombia, Argentina 0. Y después lo complementamos con la efectividad de los goles. Claro, Pero eso está en la historia de nosotros. por supuesto. Eso está en la historia de esa generación. Claro, porque hay países que han descrito la historia de otra manera. Sí, claro. O sea, ustedes no han podido obtener un campeonato del mundo. Claro, claro. Lo hablábamos con amigos del fútbol, como hablamos siempre, Sí, que es una virtud que tiene Brasil, que la tiene Argentina y que La gracias tiene a Dios Uruguay. la tenemos nosotros. Claro. Pero digo, para los países que no han podido obtener el ser el mejor del mundo, hay hitos dentro de la carrera y de la historia de cada uno, claro, y ese claro. es uno marcado. Ese es uno marcado para Sin nuestro lugar a país, dudas. para nuestro país, porque nosotros, si sacamos cuenta, Brasil ha ido a todos los países, a todos los mundiales. Argentina creo que faltó uno. Creo que Uruguay también faltó a uno. Nosotros hemos faltado más, ya faltamos 2. Ah, bueno, nosotros llevamos 4. 4 participación. Entonces la camada de nosotros, 5 ahora con esta que fue en el Mundial 2014, sí, 2014. quinta. Entonces la generación de nosotros, ¿qué hizo eso? Darle un reconocimiento, una identidad al fútbol colombiano, de que sí se podía ir a los mundiales, de que sí se podía jugar bien al fútbol. Entonces nuestra generación, eso es lo que tenemos.